Comenzamos un nuevo filandón, además esta semana saliéndonos un poco de los temas habituales y del formato habitual del filandón, y nos vamos a hablar de los centros penitenciarios y además del proceso de desmantelamiento también de la banda terrorista ETA. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia reciente de nuestro país a través de esas instituciones penitenciarias, y lo vamos a hacer de la mano de un antiguo trabajador de prisiones, funcionario de prisiones, escritor, además también con vínculo importante con León, Manuel Avilés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos, aprovechando que celebraba un encuentro literario en la Fundación Sierra Pambley para hablar de estos temas a través de sus libros, y también hemos querido aprovechar en este filandón abordarlos. Seguro que va a ser una charla muy interesante. Y para ello también nos acompaña nuestro compañero del Diario de León, Miguel Ángel Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Es un placer. Y nuestro compañero de Es Radio León, Santiago Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. También gracias por estar aquí en este filandón, como decimos, un tanto diferente, que también nos apetece y nos llama mucho la atención poder acercarnos a otras cuestiones que no son tan pegadas a la actualidad de la provincia, pero bueno, que siempre tienen su interés. Ahora que se habla mucho de la situación actual en las prisiones, o en concreto en la prisión de León, pues miramos un poco más atrás, y así para ir empezando. Manuel, usted ha trabajado muchos años en prisiones. Hace 7 años nos comentaba que ya se retiró, se jubiló, pero supongo que ha visto una evolución importante en las prisiones, ¿no? He trabajado 40 años. Nada menos. Y con 40 años dije, yo creo que ya está bien. Creo que ya está bien. Y entonces me di cuenta de que la vida es muy corta y que no puede uno estar. Yo además no he tenido ni un solo destino fácil. He dirigido 4 prisiones. Y me he dedicado mucho tiempo al terrorismo de ETA. He estado mucho tiempo sin poder venir a León a ver a mis hijos, que estaban aquí, en el Ponce de León, de estudiantes, y mi hija en esas monjas que se llaman carmelitas, no sé qué, cerca de la catedral. También del Sagrado Corazón. Carmelitas. Y no podía venir porque estaba dedicado al terrorismo y tampoco quería que ellos me veían con escolta y estas cosas. La policía de León me ha escoltado muchas veces. Y entonces, pues, llegó el momento, se murió mi gran amigo Antonio Asunción, y yo dije, fui a Hacienda, muy buenas, entregué mi carné en una cosa que se llama clases pasivas, es que es un nombre horroroso, de feo, clases pasivas. Suena extraño. Entregué el carné y una señora que era casi de mi quinta, dije yo, tú vas detrás. Le di el carné y me dijo, ya se puede usted ir, porque tenía 62 años, ahora tengo 70, me han echado aquí unos piropos con buena intención, diciendo no lo parece, no lo parece. Y dije, bueno, pues sáqueme el papel, firmé y ya no volví más. Y en esos 40 años vería muchísimos cambios, ¿no? Lo he visto todo, yo creo que lo he visto todo, porque entré, recién entrada la democracia, me tocó la amnistía de Adolfo Suárez. Y con la amnistía de Adolfo Suárez, eso igual los que mandan ahora, mi amigo Ángel Ortiz o mi amigo Vicente Cuenca, igual ni ellos lo saben, porque ellos son un poco más jóvenes y no estarían. Pero me tocó, por ejemplo, la amnistía de Suárez, y con la amnistía de Suárez salieron los que estaban presos por delitos políticos del franquismo. Y los otros se quedaron dentro y protestaron. Y fue el verano del 77 que ardieron todas las cárceles españolas, por lo menos la mía, en la que yo estaba. La mía ardió 4 o 5 veces. Y entonces estábamos allí más presos que los presos. Y eso es algo que nunca he olvidado. Yo cojo al de Es Radio, es amigo de Jiménez Los Santos, ¿no? Y me esposo a él para vigilarlo, él está tan preso como yo. El otro día escribí un artículo, me tropiezo mucho por Alicante, donde vivo, a un mendigo. Es pakistaní o tal. Y me lo tropiezo mucho, él va andando por la calle, yo también. Y ya pienso, ¿quién es más vagabundo, él o yo? Los dos igual. Pues vamos por los mismos sitios. Pero es que fue en Calais por un motivo
Nanclares por otro, son prisiones de mucho fuste. Hombre, y otras que he tenido, por ejemplo, el psiquiátrico de Alicante, el peor destino que he tenido en mi vida. Yo no he pedido un destino nunca, siempre me han llamado. Y se ve que debo tener cara de imbécil siempre me han llamado para resolver problemas. O Palma de Mallorca. Yo, mira, ahora que estamos ya lejos, Palma de Mallorca. Yo llego y había allí varias mafias. Por ejemplo, estaba la Paca, la gran narcotraficante del Mediterráneo. Yo he tenido a la Paca presa. Pero es que luego había gente, hubo una mafia, no una mafia, sino un delincuente concreto que entró también con la peculiaridad de que era policía. Tenía mezcla con la Paca. Había otra mafia de algún funcionario. Y yo siempre le decía al secretario de Estado de turno, oye, ¿no me podéis buscar un sitio donde yo tenga allí un tampón de esos de tinta para poner sellos? Siempre. Y luego, claro, cuando Antonio Asunción me engañó en Foncalén, precisamente en un motín de Foncalén que tuvo lugar, a mí me funciona todo mal, menos la memoria. La memoria me acuerdo de todo, incluidos los etarras, que es a lo que me he dedicado mucho tiempo, ¿no? Y Antonio Asunción me dijo, te llamaré. No dijo nada y se ha olvidado. Pero en poco tiempo, ¡pum!, vente para acá. El motín fue el asesinato de un funcionario que se llamaba Ángel Mota, que lo mató ETA al salir de la cárcel de Martutene. Entonces, yo he tenido varios funcionarios que han trabajado conmigo asesinados, y aprovecho este momento para hablar de un leonés. Amigo mío, lo nombré yo jefe de servicios, Máximo Casado Carrera, sindicalista de los buenos, no de los de las gambas. Este no era el del fular. Este que va todo el día por ahí con el pañuelo no tiene pinta de haber trabajado mucho. Igual el hombre es un gran trabajador, pero Máximo era un trabajador, leonés. Se iba a venir a León, yo lo nombré jefe de servicios, se compró un piso en Vitoria y fue asesinado por el chivatazo de un vecino. Yo de ese hombre me acuerdo todos los días, porque además era guerrero, o sea, como sindicalista era guerrero. Él era maestro y luego fue funcionario de prisión, era de Santa Elena de Jamón. Y la realidad, ¿cómo vivió también ese asesinato? Porque al final entiendo que hombre, pues a mí me dolió como... Yo ya no estaba en Nanclares. A mí de Nanclares me echaron, luego si queréis me preguntáis por qué, me echaron en concreto tres personas. Y yo ya no sabía, yo le dije, pero ¿por qué me tengo que ir, joder? Que se vayan ellos. Hablo de los etarras, ¿no? Dijo, te matan fijo, te matan. Ya, me daba por muerto todo el mundo, ¿no? Y me echaron Antonio Asunción y Rafael Vera, del cual yo, independientemente de lo que haya pasado con él, no lo sé, no he estado en esa historia, pero este hombre me dijo, te vas, donde quieras. Me quisieron mandar a Sudamérica, que luego me mandaron. Darme un puesto de estos de adorno en una embajada. Pero ahí va Colombia. Después, porque ya la cosa se puso fea. Y a mí me daban por muerto. Debo ser de los pocos españoles que tiene un papel firmado por la Guardia Civil que dice, está pues ahora mismo en el puesto número 1 para que lo maten. Sí, ahora te ríes, pero eso hay que pasarlo. Yo estaba en el barrio húmedo con 4 policías detrás. Y mi hija pequeñita salía de las monjas, yo entraba al barrio húmedo ahí a tomarme, nunca se me olvidará, los cuencos esos de sopa de ajo que ponen de tapa aquí en León, eso es una maravilla, eso no lo ponen en ningún sitio. Y esto que ahora tampoco también es contracultural, y esta gente que yo creo que son bastante tontos los que se inventan estas gilipolleces, matar judíos. Yo he ido a matar judíos con mis hijos y con 4 escoltas. Y a tomarme un vermú casero ahí no haré publicidad de los bares del barrio húmedo. Como decía Santi, ¿y cómo lo vivía cuando sí que asesinaban a un compañero? Hombre, cuando mataron a Máximo, como si hubieran matado a un hermano mío, porque yo me he peleado con Máximo 20 veces. Por motivos, él defendía su puesto de sindicalista, es el mejor de todos los sindicatos que he conocido.
no voy a hacer defensa, pero este era de Comisiones Obreras, el más honesto que he visto en mi trayectoria de 40 años de cárcel, era este. Y a mí me sentó pues como si hubiera muerto un hermano, porque yo me sentía responsable, porque fui el que lo nombró jefe de servicio, a él en Nanclares. Y a mí me echaron y me tuve que ir y él se quedó. Se quedó a gusto, le gustaba el sitio. Y a mí me echaron Antonio Asunción, Rafael Vera y Tomás de la Cuadra Salcedo. Y ahí se va a Colombia, o luego decía Colombia. Todavía no me fui a inaugurar Picassent. Fui el primer director gerente de la prisión de Picassent, que en ese momento era el centro penitenciario más grande de Europa, porque yo en Valencia cerré la cárcel de Mislata, cerré Liria, que era un centro de jóvenes, estaba recién cerrada la cárcel de mujeres, le llamaban La Pechina, ¿veis cómo tengo memoria? Y abrí Picassent en el año 93, en el verano, en junio del 93. Nos dimos allí un tute de trabajar, de entrar a las 7 de la mañana y salir a la 1. ¿Por qué? Porque cuando hacen una cárcel, un mastodonte de ese, no funcionaba nada. Nada, o sea, no funcionaba nada. Las puertas eléctricas no funcionaban, las cámaras no funcionaban, el agua estaba cortada, o sea, y había que estar permanentemente peleando con el ingeniero, con el arquitecto, con los albañiles, con el constructor, con los funcionarios, un lío. Eso es un matapersonas. Inaugurar una cárcel desde cero es un matapersonas. Pero es que las prisiones de la Comunidad Valenciana en general, todas tienen su meollo, no son como el resto del mundo. De la Comunidad Valenciana y de donde sea. De donde sea. Siempre hay un... La cárcel es una realidad per se problemática. Primero, porque toda la gente que hay allí ya está por algo. Ha tenido conflictos con la ley, ha tenido enfrentamientos con el entorno, ha cometido delitos más o menos graves, y luego la obligada convivencia. Si en todo el mundo, como decía Sartre, el infierno son los otros, en la cárcel más. ¿Y luego dentro de la cárcel todos los reclusos se comportan de la misma manera? No. ¿O hay diferencias? Por ejemplo, usted que ha trabajado con miembros de la banda terrorista ETA, también ha trabajado con sicarios de Pablo Escobar. ¿Responden cuando forman parte de un colectivo, responden todos a un mismo ente o hay diferencias? No, en la cárcel hay muchos códigos de conducta. El primero, no hacerse notar demasiado. O sea, no ser el gallo que siempre está haciendo kikiriki. No hacerse notar demasiado. El segundo, hacerse respetar. Yo eso lo aprendí en la cárcel y lo llevé a cabo aquí en la Mili, en el Ferral del Bernesga. Y era un funcionario jovencito. Recién llegado al Bernesga, no conozco el suelo del Bernesga, porque estuve en el campamento del 5 de enero a mitad de marzo y solo vi nieve. Y luego de ahí me fui a Artillería, Valladolid. Bien, pues la primera noche llegaron allí 4 tipos con un casco y tal, a hacer la novatada, me pinchan con una lanza y van con un cubo de agua sucia del váter, de fregona. Recluta, bebe agua que no has bebido y tal, y hace falta hidratarse y no sé qué, me pegan el sermón. Y yo me levanto de la cama, venía con mis calzoncillos marianos, me avisaron, vete a León con calzoncillos blancos de felpa largos. Qué bueno. Y me levanté y le dije, acabo de salir de la cárcel, si quieres te pego una puñalada y me vuelvo a la cárcel, no tengo ningún, pero agua de esa no voy a beber. Y digo, oye, este tío tiene muy mala hostia, nos vamos, ya, no me molestaron nunca más. Eso en la cárcel también va. Eso también es lo que le lleva a ser también el jefe de prisiones de Nanclares de Oca, el parecer uno de uno más, el tener esos códigos, el saber. A mí me engañaron para eso, eso es casi gracioso. No sé si os vais a acordar, pues tú eres joven, sí. Y estos 2 chavales también, no se van a acordar. Gracias por la parte que me toca. A mí me llama el secretario de Estado de Prisiones.
preséntese en Madrid mañana a las 9. Yo no había ido a Madrid a hacer pasillo y eso, nunca. Nunca he militado en nada, nunca me he metido en política y siempre he ido por libre. Ahora casi me considero un anciano anarquista. Entonces pienso, me llaman a Madrid, me van a meter un puro o algo hecho. Entonces me van a meter un puro fijo, pero no sabía qué había hecho. Como era pobre, todavía lo soy, pero entonces más, cogí mi SEAT Ibiza y me planté en Madrid en pantalón de deporte, camiseta de deporte, y detrás una percha colgada con una chaqueta para ir decente. Y cuando entro al ministerio, que no había entrado a examinarme, pero a donde fui no, veo el pasillo donde estaba la Dirección General de Prisiones lleno de obispos. Sí, digo, anda, coño, ¿qué pasa aquí? Varios obispos, en medio de ellos Marcelino Camacho, digo, hombre, don Marcelino, que lo conocía de Carabanchel, digo, esto es de Berlanga. ¿Qué hace aquí Marcelino Camacho? Con un funcionario que me había dado clases de contabilidad con nulo efecto, porque no aprendí nada. De hecho, me nombraron una vez administrador, firmé el nombramiento y pedí la renuncia. Tampoco se lo creían, dice, no renuncia nadie, digo, pues yo sí. Bueno, y estaban protestando aquellos obispos, por eso digo que no os acordáis ninguno, por la ley que había sacado la ministra Matilde Fernández con relación o en relación con los preservativos. Decía, póntelo, pónselo. Hacía propaganda para que la gente se evitara las enfermedades venéreas con el tema de los preservativos. Todavía, bueno, ya estaba empezando fuerte el SIDA y esta ley iba por eso. Y en las cárceles más. Bueno, pues a mí me llama Antonio Asunción, entro, me causó la impresión de la lejanía de la divinidad, que todo el que quiere, Antonio no quería parecer importante, pero lo era, pero todo el que quiere parecer importante, pues se mete detrás de un despacho, te pone a distancia, te dice que tiene la agenda muy complicada, que no te puede recibir, que te da hora para dentro de 2 semanas. Eso es mentira siempre. Quieren parecer importantes. Yo a esos los tengo calados, no me impresionan. Y entonces me dice que le doy el perfil, que yo le doy el perfil. Digo, pues, no tengo ni puñetera idea de qué perfil es el que doy. He pensado en ti para una cosa. Digo, bueno, pues dígame la que es. No te la puedo decir. Primero tienes que decir que sí. Digo, bueno, esto es una trampa. ¿Cómo voy a decir que sí? Y no, si usted quiere que yo juegue de delantero centro en el Real Madrid, fracaso el primer día porque no cojo ni una pelota. Me tiene que decir para qué quiere. No me lo dijo. Quedamos tan amigos y me volví a mi casa. Y al mes me volvió a llamar. Ya insistió el hombre tanto que yo dije, bueno, venga, va. Pero me engañó, o sea, como a un chino. Es que, ya lo decía Tierno Galván y Felipe González, que eran muy sabios los dos, las promesas de los políticos se hacen para no cumplirlas. ¿Y cómo fue esa llegada a Nanclares de Oca? No sé ¿Sí? si había tenido, no, ¿Sí? pero luego no sé si había tenido usted contacto con algún miembro de ETA. Sigue hablando de usted, muchacho. Si sigues teniendo contacto con miembros de ETA, si habías tenido en otras cárceles, pero llegar allí a una de las cárceles... No, pues yo creo que fue por eso. Sí, yo tenía etarras en Alicante, que era subdirector de gestión o de asuntos. El subdirector de gestión o de régimen lleva los expedientes de los presos, las sentencias, las condenas, las libertades. Yo era el responsable de eso. Pues como sustituía al director, en alguna ocasión a algún etarra le contesté con el mismo lenguaje que él usaba. Porque yo he tenido por norma no vivir acojonado. Perdón, he dicho no vivir asustado. Bueno, estamos en horario que no pasa nada. Entonces, pues a alguno le contesté, me acuerdo que muchos mandaban instancias, fulanito de tal, me acuerdo de los nombres, pero no os voy a decir, pobrecillos, ya estarán abuelos. Prisionero político vasco. Y me acuerdo que a uno le dije, no contesto instancias con mentiras. Usted no es prisionero, es penado. Aquí prisionero no hay. Segundo, usted no es político, usted está aquí porque guardaba un cajón de armas debajo de un mostrador de un barucho que tenía usted no sé dónde.
Y luego no es vasco porque es usted de un pueblo de Granada que es vecino del mío. Entonces, usted de vasco tiene lo mismo que yo, nada. Esto volvió a contestar. El señor director que se abstenga de hacer ideología, ¿no? Yo no estoy haciendo ideología, esto sería en todo caso fenomenología. Usted está penado, no es político y no es vasco. Cuando me ponga usted en la instancia, entraba en ese juego con ellos, yo lo reconozco. Pero es que por eso, luego en Nanclares, tuve el resultado que tuve, ¿no? Yo creo que ello fue un golpe a ETA importantísimo que aún se recuerda, ¿no? Fue la suerte a lo mejor del principiante o el atrevimiento del principiante. Esa es la de grabar a los presos. Y a los abogados. Claro, decíamos, o sea, un delito. Si podemos entrar ahí un poco en detalle de cómo se vivió desde dentro, porque claro, hemos conocido luego lo que salió, pero cómo fue... terrible, pero vamos, yo me aposté con Antonio Asunción. En aquella época había un periódico que tampoco nombraré, periódico de la ultra derecha. Yo soy anarcoide. Y este periódico publicaba, y a mí me reventaba mucho, que los etarras pedían langostinos y champán cuando había un atentado. Y yo en Nanclares, siempre que había un atentado, y sin haberlo, entraba al módulo, todos los días. No he pasado ni un solo día de director sin entrar al interior de la cárcel. Porque ahí es donde se entera uno de la película. Y si tú estás en el sofá y en el sillón, con la cara transmutada, como si estuviera resolviendo la teoría de la relatividad de Einstein y no entras a la cárcel nunca, pues no te enteras. Yo todos los días pisaba los patios, me daba vueltas por los patios y a los etarras entraba y ellos no estaban acostumbrados. Yo entraba diariamente. Entonces, me di cuenta de que eran hombres aparentemente normales, porque si yo entraba al módulo y había un etarra en la cafetera del economato haciendo café y le decía, Juan Lorenzo, nunca le he dicho a los etarras su mote, el mote de guerra, nunca. Gaddafi, Chiquierdi, no sé qué, nunca. Juan Lorenzo, ¿me pones tú un cortado? Y llevaba debajo 3 periódicos, el Deia, vasco, el Correo, que entonces se llamaba el Correo Español, el Pueblo Vasco, y ahora se llama solo el Correo. Ahorran tinta. Y El País, porque allí es cuando salió, por ejemplo, El Mundo. Me acuerdo del anuncio, se lo dije un día a Pedro J., lo conocía este señor con su señora, y le dije, oye, qué cabrones erais con el anuncio, porque el anuncio era, en la puerta de la cárcel, en la Nacional 1, decía, el País Vasco tendrá pronto la libertad. Ese era el anuncio, vamos, sino que manden ahora aquí a un municipal o lo que sea y que nos haga un interrogatorio. Porque Manuel, lo de grabar estaba directamente, ¿estaba hablado con Ahí Antonio fue. Asencio o no estaba hablado? ¿O fue ¿Con Antonio? No, yo me tiré ahí al agua solo. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo veía que eran normales. Y era mentira lo que publicaba este periódico de que los etarras pedían langostinos. Porque cuando había un atentado, estaban en silencio, se metían en las celdas ellos solos. ¿Qué pasó? Pues que hubo 2 atentados importantes. Uno, el niño, esto pasó en noviembre del 91. El niño Fabio Moreno era gemelo de un guardia civil y el guardia civil accionó la llave de arranque y explotó una bomba debajo del coche, un Peugeot 405, y murió uno de los 2 gemelos. Eso a mí me dolió un poco más que los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo gemelos, aquí en León. Fíjate, un gemelo, podría haber sido el mío. Y a la semana, no llegó a una semana, fue el atentado de Irene Villa, al lado del Estadio Manzanares, antiguo Estadio Manzanares. Yo entraba y los etarras estaban en silencio, y había 40 etarras, no había 3. Estaban en silencio, no decían ni Pamplona.
Y el día de Irene Villa entré, porque me llevaban los demonios. Eso es, pues, yo tengo que admitir, pues estaba yo psicopatizado también con esta película, ¿no? Además, yo estaba viviendo allí, o sea, que a mí me podía pasar. Yo vivía en el País Vasco, yo no vivía en Lanzarote. Entré y había pues 6 u 8 etarras haciendo botijos en un taller de barro que habíamos negociado con el Ayuntamiento de Vitoria para que pagara los hornos donde se cocían los botijos. Y entonces desde la puerta dije, aquí huele a hijo de puta que tira para atrás. Y me di la vuelta y me fui. Mal hecho por mi parte. Yo reconozco que está mal, ahora. Hace 34 años o 35. Y era un crío. Y ahora igual lo habría hecho también, seguro. Pero no ha cambiado el cuento mucho. ¿Eh? Ahora ha cambiado el cuento mucho. Ya. Y entonces me fui y rápidamente los etarras pidieron hablar conmigo. Los etarras no podían hablar con el director. Siempre había un delegado de ellos, que era el portavoz de la bacharra. Bacharra es reunión, congregación, grupo. Y el portavoz, quiero hablar con usted, dile que ya bajo. Y bajé 3 horas después. Se ha pasado usted 3 pueblos, tal, no puede ser, no puede ser. Y entonces yo pensé, si no están de acuerdo, si están tan cabreados, conmigo estaban cabreados a tope, yo dije, bueno, pues denunciadme, me denunciáis, voy, y ya harán conmigo lo que puedan. Yo qué sé, pues entiendo, a lo mejor pues me defenderá un abogado del Estado. Que no me defiende, pues ya me buscaré yo el mío. Y ahí vio la opción de... No denunciaron nada. Y entonces yo dije, estos van a hablar. Me busqué la vida, eso no lo voy a contar, porque entonces tendría que implicar a más gente. Yo no soy chivato. Yo hablo de lo que he hecho yo, no inculpo a nadie. Y me busqué la vida y coloqué 2 micrófonos en 2 locutorios. Y con un funcionario también de mi confianza le dije, no traigas a los etarras a comunicar, los metes en esos locutorios, no los metas, si hay 10 locutorios, no los metas en el 8, en el 1 o en el 2. Y esos fueron, esas fueron, vamos a hablar con concordancias en condiciones, esas fueron las famosísimas cintas de Nanclares de la Oca, que dieron origen a la vía Nanclares. El otro día oí, la vía Nanclares la inventó Zapatero. Falso. Yo conozco a Zapatero. Aquí en León lo he conocido, cuando no era nadie. Que me invitaron a dar una conferencia en la universidad sobre terrorismo, una concejala que se llamaba Natalia, una chica morena, muy... Y estaba Zapatero allí, y luego Zapatero nos invitó a cenar una sopa de truchas exquisita, que se quedaba la cuchara de pie en la sopa. Con ese detalle vamos a tener que terminar porque se nos acaba ya el tiempo del programa. Bueno, pues se ha pasado. Tenemos mucha más información. No hemos hablado del libro, nada. Voy a pero... decir lo de Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Este libro que está todo el rato en León, pues, no hemos dicho nada. Seguro que, pero hemos creado el interés para que la gente se acerque a los libros de Manuel Avilés y ahí pueda además sacar muchísima más información de todos estos temas que hemos hablado y para profundizar en toda cuestión del sistema penitenciario y sobre todo de ese desmantelamiento de ETA a través de esa vía Nanclares que se abrió y con la que hemos terminado este filandón. Muchísimas gracias, Manuel a vosotros. Avilés. Necesito un programa de 3 horas. Pues nada, habrá que ir ampliando tiempos y lo tendremos en cuenta. Esto habrá que retomarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, por supuesto, también a Miguel Ángel Santi por haber estado en este filandón. Y a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.